Métrica. ¡Ay! Vamos a seguirle, mi cielo. Hola, bueno, pues estamos de nuevo en Métrica Radio y nuestro buen amigo Richie nos va a platicar un poquito de los nombres. De un nombre. Que pueden ser varios nombres, sí, pero no sabemos. Multiplicidad. Cuéntanos, Richie. Es como el poder ese que tenía Naruto. De que podía hacerse muchos Narutos así. Así Okay. este nombre es así, pero luego esas maneras en las que se presenta es muy diferente. Hay un libro en la Biblia que se llama, en español, si tú lo buscas, se llama Santiago. Pero si tú buscas ese libro en la Biblia en inglés, se llama James. Como Santiago y James puede ser el mismo nombre. Colonización. ¡Ah! No, cuéntanos por qué. Porque hay un extraño juego de palabras, ¿no? O sea, un solo nombre se fue generando, se fue degenerando, pues, en diferentes formas de pronunciar. Okay. Entonces, la verdad es que no queda muy claro cuál es el que empieza. Pero, por ejemplo, si tú dices Santiago, Yago, Jacob, Jacob, James, James. Okay. O sea, vas degenerando de un nombre al otro. Y como se fue pasando de lenguas de pueblo en pueblo, terminó llamándose diferente en diferentes lugares, ¿no? Sí, pero se adapta a los sonidos también de los lenguajes de cada lugar. Sí, pero de repente pues tú ves que un Jacobo, pues no sonaría nunca un Santiago, ¿no? Pero sin embargo tiene el mismo principio. Y hay cosas así súper extrañas que con las que convivimos de repente y que no sabemos. Por ejemplo, ¿has escuchado la palabra neumático? Y de que o sea, si te fueras a su etimología, ¿hacia dónde te parece que sería una palabra de origen que? Ay, no, me estás poniendo el examen muy difícil. Pues es que, mira, el neumático, ¿de dónde son los? Neumático. ¿De dónde son los orígenes de las palabras que regularmente usamos? Latín, griego. Ok. Neumático es una palabra hebrea. Neuma, alma. Ok. Como un neumático va lleno de aire. Entonces es el alma, ¿no? Y entonces vienen de una raíz hebrea y no de una raíz ni latina ni griega. Ok. Entonces a veces eso es lo que está bien chido, ¿no? Como que entender. Ustedes investiguenle y chequen. Pero Jacob, James y Santiago tienen el mismo origen. Y eso es muy incluso Jaime por James. Claro. Y Jacobo. Y todo lo que luego se convierte al español por cómo suena, ¿no? Es muy interesante cómo en el inglés también, el inglés es un idioma que ha servido para unificar a las naciones y para unificar las etnias que existían en Europa, que no hablaban inglés y que poco a poco con sus lenguajes fueron unificando sonidos más simples y por eso el inglés cada vez se va simplificando más. Entonces, supongo que también viene de esta transformación de la simplicidad y de que sea entendible para todos y por eso el inglés es muy chido por este lado también, que tiene esa flexibilidad y que siempre está buscando ser más sencillo y ser más, ¿cómo decirlo? Más accesible para todas las personas. Sí, ¿no? Y por eso hay muchas palabras que luego se van acortando y demás, y luego integran palabras de otras culturas. Y eso es muy interesante también. Y es que todos los idiomas lo van haciendo, ¿no? Pero el inglés lo ha hecho muy rápido. El inglés es un idioma muy noble en ese sentido. Sí, claro, es muy flexible. Ajá, se ha transformado. Pero bueno, el español es muy bonito. El español. No, es que está muy bonito. Sí. O sea, de repente hay muchas cosas que en español se pueden decir. Pero cuando ves Sola palabra. literatura española antigua,
sí hay muchas cosas que cambian y sí hay muchas cosas que se ven muy complejas, pero lo sigues entendiendo. Y en el inglés es mucho más cambiante, o sea, ha cambiado tanto que ahora pareciera otro idioma. Sí, o sea que si un actual hablante de inglés se pone a leer un inglés antiguo, va a batallar Probablemente. horrores, pero un actual hablante de español que se ponga a leer un viejo español que es complicado. pero lo va a asimilar más fácil. Ajá, y el punto es que los dos o todos los idiomas se van transformando y evolucionan para que sean más simples. Por eso el lenguaje no se puede controlar. Sí, no, y es económico. Sí. Cada vez es más económico. Bueno, vamos con algo de música, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Vamos con algo de música y regresamos aquí en Métrica Radio. Mira, siempre el mismo canal de TV. Estás escuchando Baila Back a cargo de Zenón Pereira. Esta es una recomendación de Miranda Franco. Silva mientras Te dejamos con música del sur de nuestro continente y con letras que nos recuerdan que a veces es más importante la sinceridad con uno mismo que estar quedando con otros para no sentirse solos. Tú sigues escuchando Métrica Radio. que duerma en su cama y que al despedirse ok. Bueno, ya escuchamos musiquita a gusto, música rica. En Métrica siempre escuchamos música bien chida. Y sigamos hablando de música. Y hablando de música, ¿tú le haces a la música? ¿Qué Ahí has le hecho hago, últimamente de ahí le música? hago. Pues tocamos en un grupito con Liz Bay. Saludos a Liz, al Javi y al Oscar. Ayer justamente estábamos ahí cotorreando, estábamos tocando a gusto. Y el buen Javi, que es un genio, por cierto, es un músico excelente, pero además es un genio. Nos estaba platicando de una ocasión en la que estaban en una boda y entonces la persona, no sé si el vocalista o alguien se acerca y le dice, hey, hay que sacar esta canción que no traían preparada, ¿no? Y entonces el Javi estaba como, pero no me acuerdo, y nos estaba platicando, yo no me acuerdo de esa rola, no sé si no se la sabía o se la había olvidado, en algún momento la habrá tocado algo, pero y dice, no, pero es que no sé qué onda, no la puedo tocar. Y en la premura del momento, porque los novios les habían pedido esa rola, y este personaje que no sé si era el vocalista, te digo, dice, Javi, pero ya se los prometí a los novios, ya la tenemos que sacar ya. Y entonces en el inter de que se acabó una rola y otra, dice que pues ya se aventó y que empezó a tocar instintivamente y que la recordó mecánicamente, es decir, toda la rola se la... Y yo le creo porque lo he visto, ¿verdad? El Javi, sí, es el Javi. Pero dice que cuando trataba de intervenir mentalmente, o sea, que se hacía consciente de que estaba tocando y quería hacer algún arreglillo por ahí, la regaba, ajá. Y obviamente, pues, se desconectaba y la seguía tocando bien, digo obviamente porque él es buenas, ya no le voy a echar más flores al Javi. Pero eso me recordó un libro que se llama Musicofilia, de Oliver Sacks. Y él es un neurocientífico que habla de sus experiencias con pacientes y de otras personas con respecto a la música. Entonces, este libro de la musicofilia habla sobre esa conexión, que también es una gran recomendación para músicos y no músicos y fanáticos y para quien quiera, ¿no? Es un libro ameno, si tiene tecnicismos, pero es para cualquier adulto, creo que es un buen libro. Y habla de esta conexión neuronal con la música y la experiencia ya sea auditiva, de creación musical. Por ejemplo, hay un relato de una persona de 40 años que era un doctor que sobrevive a un rayo, que cae un rayo, sobrevive y después de ese rayo se vuelve un erudito musical. O sea, él será un médico y entonces termina siendo
un erudito musical porque se empieza a componer, como que hay un talento que se descubre a partir de la caída de ese rayo. Entonces, ahí en el libro se explica cómo hay esta conexión que se crea a partir de ese rayo, Sí. ¿no? Con sus neuronas y con su cerebro, y que le permite Así tener que se le esa prendió habilidad. el foco. Se le prendió el focote así, las luminarias así, y entonces se vuelve compositor, o sea, y como esos, pues hay muchos otros ejemplos que hablan, por ejemplo, de yo ahorita que ando sorda de un lado, si viste que ando ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? que ando sorda, yo, Ah. no tú. Sí, tú sí me escuchas. Sí. Ok, sí soy. Y nos habla de esa situación que por qué tenemos dos oídos, y de cómo el no percibir sonido de un lado cambia muchísimo nuestras sensaciones. O de cómo, por ejemplo, las personas ciegas tienen un oído muy afinado, ¿no? Que pues dicen que un sentido suplanta el otro y así, pero te explica. Como cuando cierran o sea, sus ojos y lo- y entiendes todo. Oye, es mejor. Cuando cierras los ojos y te quedas bien a gusto. Ay, Ay, te quedas dormido. no, pero sí, como que instintivamente tú quieres oír mejor y Ajá, sí. O le bajas al volumen para ver bien, ¿no? Cuando vas manejando y dices, baja la radio porque no veo cuánto tiempo. Pero eso es al revés. Bueno, pero está muy recomendable ese libro, está muy chido, vienen muchos ejemplos muy específicos, con tecnicismos como decía, Right. pero para todos aquellos que tengan así intriga por entender el efecto del sonido, por ejemplo, la musicoterapia, que aquí mi buena amiga Liz también sabe Ya mucho está de detrás la eso. Liz. Saludos. Otra genio de la música en el área de la terapia, cómo la música a través de sus vibraciones afecta. Por ejemplo, hay enfermedades como que mencionan en el libro que es no sé si es el Parkinson, no sé cuál, pero es una enfermedad degenerativa que solamente se puede controlar a través de la musicoterapia. Entonces, también No, el y- tema de la salud. pero hay algo, o sea, si ahorita vemos estas maravillas, en el pasado hay unas maravillas aún más grandes, ¿no? Porque la musicoterapia es con lo que los grandes héroes dormían a las bestias, ¿no? Oh, sí, y también es parte de lo esencial que tiene la música en la humanidad. Es decir, un niño aprende primero a reconocer una música, a cantar incluso, que a aprenderse el alfabeto, por ejemplo. O por eso te enseñan a través de la música el alfabeto, ¿no? Una canción, Claro. Y cómo se acordaban de toda esa memoria previa a escribirlo, ¿no? Que eran memorias de colectivas. sí, pero que se pasaban verbalmente, ¿no? Oh, claro. Y se pasaban en cantos Sí, para que fuera más fácil recordarlos. sí, la transmisión del conocimiento, o sea, ha sido primero que escrita, verbal. Ujú. Y incluso Y es un sonido. cuando estás conectando en ceremonias y cosas por el estilo, la cosa es como cantos como de cuna incluso, ¿no? O sea, cosas muy Oye, básicas, músicas. ¿Has tenido una experiencia de ese estilo? Sí. Cuéntanos de una, que Sí. Tuve una experiencia de ayahuasca en las dunas de Samalayuca. Y entonces para mí fue muy interesante cómo había alguien que nos cantaba canciones de tiempo. cuna. Era, ahí entendí o sea, cuando tú repites y repites el sonido de una maraca, así de como Percusión. Ok. parece muy X, pero con el tiempo y que no pare, te empieza a meter en una hipnosis. Ok. La repetición Ajá. te mete en una hipnosis. Cuando tú escuchas música electrónica es una repetición y te mete en una cierta hipnosis. Y cierta energía, ¿no? Ajá. O sea, por eso también a veces sentimos una cosa con un tipo de música que con otro género. Entonces, muy interesante, muchachos. Muy interesante, sí. La música y vámonos con más de música.
Pues vámonos con más música, claro. Aquí seguimos en métrica. Radio. Volumen para ver bien, ¿no? Cuando vas manejando y dices, baja la radio porque no veo fantasía. Pero eso es al revés. Bueno, pero está muy recomendable ese libro, está muy chido, vienen muchos ejemplos muy específicos, con tecnicismos como decía, Claro. pero para todos aquellos que tengan así intriga por entender el efecto del sonido, por ejemplo, la musicoterapia, que aquí mi buena amiga Liz también sabe Allá mucho está de la eso. Liz. Saludos. Otra genio de la música en el área de la terapia. Ujú. Cómo la música a través de sus vibraciones afecta. Por ejemplo, hay enfermedades como que mencionan en el libro que es no sé si es el Parkinson, no sé cuál, pero es una enfermedad degenerativa que solamente se puede controlar a través de la musicoterapia. Entonces, Mm. también No, el y- tema de la salud. Pero hay algo, o sea, si ahorita vemos estas maravillas, en el pasado hay unas maravillas aún más grandes, ¿no? Porque la musicoterapia es con lo que los grandes héroes dormían a las bestias, ¿no? Oh, sí, y también es parte de lo esencial que tiene la música en la humanidad. Ujú. Es decir, un niño aprende primero a reconocer una música, a cantar incluso, que a aprenderse el alfabeto, por ejemplo. O por eso te enseñan a través de la música el alfabeto, ¿no? Una canción, Claro. ¿Y cómo se acordaban de toda esa memoria previa a escribirlo, ¿no? Que eran memorias de colectivas. sí, pero que se pasaban verbalmente, ¿no? Oh, claro. Y se pasaban en cantos Sí. para que fuera más fácil recordarlos. Sí, la transmisión del conocimiento, o sea, ha sido primero que escrita, verbal. Ujú. Y incluso Y es un sonido. cuando estás conectando en ceremonias y cosas por el estilo, la cosa es como cantos como de cuna incluso, ¿no? O sea, cosas muy Oh, ya, músicas. ¿Has tenido una experiencia de ese estilo? Sí. Cuéntanos de una, cuéntanos. Sí. Richie. Tuve una experiencia de ayahuasca en las dunas de Samalayuca. Y entonces, para mí fue muy interesante cómo había alguien que nos cantaba canciones de tiempo. cuna. Era, ahí entendí o sea, cuando tú repites y repites el sonido de una maraca, así de como Percusión. Ok. parece muy X, pero con el tiempo y que no pare, te empieza a meter en una hipnosis. Ok. La repetición Ajá. te mete en una hipnosis. Cuando tú escuchas música electrónica es una repetición y te mete en cierta hipnosis. Y cierta energía, ¿no? Ajá. O sea, por eso también a veces sentimos una cosa con un tipo de música que con otro género. Entonces, muy interesante, muchachos. Muy interesante, sí, Sí. sí. La música y vámonos con más de música. Pues vámonos con más música, claro. Aquí seguimos en métrica. Radio. Gonna wake the dead, get 'em on their feet, gonna count our nickels. Estás escuchando Wake the Dead a cargo de Chuck the Prophet. Oh, and that's not all. Gonna teach La influencia cultural de los pueblos hispanoamericanos con Estados Unidos y otros países de habla inglesa es indudable, y para eso tenemos esta muestra que es Chuck the Prophet, que nos presenta una cumbia en inglés. Disfrútala, medio country, medio Tex-Mex, sumamente cumbia, aquí en Métrica Radio. They might even name a planet after me. And if they ask you any question, No, fíjate. Miedo. Les quiero recomendar una película bien chida. Ahorita Ok. estábamos hablando de Dune con nuestro público que es Liz Vibes. Estábamos hablando de Dune. Y Dune es un proyecto que Alejandro Jodorowsky en algún momento quiso desarrollar en los 60, 70 y estaba buscando que... Como una historia en una O sea, película. él quería hacer esa película. Oh, ok.
Y buscó que el emperador del universo fuera Salvador Dalí y quería que la parte del soundtrack de Los Buenos la tocara Pink Floyd. Y o sea, era un proyectazo O que... sea, ya lo tenía preproducido. Era un proyectazo. De ese proyecto salieron muchos, por ejemplo, Giger, que es el diseñador de Alien. Ok. Salió de ahí, de lo que estaban haciendo en ese Como una idea preproyecto. alternativa Doom. de... Ajá. Y entonces, ahorita que platicábamos acerca de los mentats, que son estos hombres que pueden hacer cálculos terribles así, que recuerdan un poco a los niños autistas que de repente pueden hacer así cálculos bien machín. Me acordé de Alejandro Jodorowsky y las películas que hace. Y yo les quiero recomendar una bien chida, que se llama Tusk. O sea, T-U-S-K, Tusk. En español, Tusk, y creo que se pronuncia Tusk. Pero bueno, o Tusk, o Tusk, o Tusk, o la vocal que quieras, hasta Tix. No, pues ya vamos a ver No, otra te creas. película. No, es Tusk. Está muy chida esa película. El protagonista de la película es un elefante. Ok. Y es una película que se desarrolla en la India, donde hay una princesa rubia que Tusk se enamora de esa princesa, pero se enamora en un sentido de el enamoramiento entre dos seres. No el enamoramiento. No poliamoroso. Sí, no un amor de pareja, no un amor erótico, Ok. sino un amor entre dos seres que se entienden y se quieren y se cuidan y se protegen. Y Eso me sonó una canción, Richie. ay, qué lindo. Hay que hacerle... Sí, a él lo ponemos en rewind. Sí, Y va- musiquita. a ver. Salen cosas Pónganle muy unos buenas. acordes, por favor, a este poema. No te creas. Dos seres que se quieren. Pero es Por más que se alejan, pero nunca está- se pueden oh, olvidar. nunca se pueden soltar. Uy, no se pueden nunca olvidar cuando dos almas se quieren, por más que se alejan, no se puede, ¿no? Olvida. Nunca olvidar. Si usted la conoce, llámelo O me la estoy inventando ay, para platicar. Pero- No le pero- voy a dar nada, pero llámelo. lo que está bien chido, lo que está bien chido de Tusk es como de repente Se tú, enamoran. ¿cómo comprendes el amor limpio y puro que hay entre dos seres que no son de la misma raza? ¿Cómo hace posible que Tusk, siendo un elefante, sea el protagonista de la historia? Él es el héroe, o sea, la película va sobre el elefante y el elefante no habla. Ok. Y la simbología de las cosas que trata de explicar Jodorowsky siempre en sus películas. A Es través de una- esos elementos que no hablan. O sea, tú la ves y dices, Símbolos. ay, No son protagonistas. ¿por qué? Porque hay una princesa rubia ahí. No, es que no es un rollo racista. Es que lo que está sucediendo y las maneras en las que te está poniendo símbolos lo hacen totalmente diferente. O sea, si tú ves Tusk y ves cómo hacen así, literalmente, que actúe un elefante, está súper chido. Pero si tú lees la simbología de Tusk, Está más profundo. gózalo. Pues muy buena recomendación, Richie, muchas gracias. Eso haremos en la sección de Muchas Ganas y Poco Barrow. Coco Barrow, busquen en YouTube Tusk. Muy bien. ¿Esto fue Métrica? Radio, nos vemos en la próxima. Métrica.